Le agradezco que me haya salvado la vida, pero tengo una orden que cumplir. Yo respeto tu entrega, coronel. Pero esto no es una cuestión de deber. Vamos. Tenemos un largo camino. Levántese. ¿Cómo está eso de que no mandaron refuerzos al coronel Luna para agarrar a Malverde? Y los soldados están diciendo que ya encontraron su campamento. ¿Es eso cierto? Te dije que no estábamos listos para salir, que no debías moverte, que el veneno se te iba a regar por todo el cuerpo. Me vigilaste. No puedo ver. Mamá, papá, qué gusto verlos. Este muchacho es el hermano de tu hijo, Isabel. Él es tu hijo, Vincent. Quiero hacer las cosas bien por primera vez, pero ya no quiero estar en la iglesia. No soporto estar en la iglesia. Bueno, pero no porque no quieras ser sacerdote te tienes que ir con Nazario. Es que no puedes tener un punto medio, caramba, Secundino, hombre. Piensa. Bueno, está bien. Si tú me pides que me quede aquí contigo en el negocio, pues lo podré entender. Y más ahorita que Vicente está saliendo con cada sorpresa desagradable. ¿Sabes qué? No digo más. Mi ida al campamento puede esperar y me voy a quedar aquí porque creo que tú lo necesitas más. Te curaron. Oh. Pues así está la cosa, muchachos. China, hay que buscarnos un lugar. Sí, yo no creo que duremos mucho tiempo aquí en estos túneles, y mucho menos en la bodega. Es tiempo de irnos de San Blas. Tamal. ¿Qué son esos gritos? Pues estamos en urgencia. ¿Cuál urgencia? ¿Qué pasó? ¿Los federales se fueron a buscar a Luna? No, Gamboa los tiene bien agarrados. La bronca es que, pues, el coronel y el jinete están desaparecidos. Y pues yo creo que Luna ese agarró fuerzas para llevárselos. O otros federales se los llevaron. Pero pues ya Zamudio está con los otros allí buscándolos. Ya me encargué de organizarles una habitación. Ya no va a ser necesario. Mis padres quieren quedarse en otro lado. Hay que avisarle a Andy que ya nos vamos. No tenemos que llevar las cosas hasta ese punto, Vicente. Yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor. Hay que avisarle a Andy que ya nos vamos. ¿No quieres hacer ver que no pasa nada, Isabel? Pasa y mucho. Y todo es culpa tuya y de tus mentiras. Tienes razón, Vicente. Lo mejor va a ser que se marchen y si me pudieran hacer un favor, no regresen. ¿Estamos listos, Eleuterio? ¿Listos para qué, Flores? El coronel dio una orden. Dijo que se le esperara aquí. ¿Lo va a desobedecer? Nadie está desobedeciendo a nadie, Gamboa. Vamos a ayudar al coronel Luna a agarrar a Malverde. ¿Quién viene conmigo? Con eso es más que suficiente. Los rurales, pues ya están juntando gente y hasta federales para buscar al coronel y al jinete. Pues no podemos dejar que salgan del pueblo. Pues eso no puede pasar. ¿Sabes qué, Tamal? Avísale a los demás que vamos por la salida del sur. Vámonos, muchachos. ¡Ay! No te rindas, Lisandro. Te prefiero soberbio que entregado. Échame el agua. Ya estamos cerca de la cueva. ¿Dónde? Ahí está, más adelante. Tenemos que llegar hasta ahí y pasar la noche. Pensaste que me iba a rendir. Te equivocas. Soy soberbio, ¿recuerdas? No solo estás reconociendo tus errores, sino que además... ¿Qué pasa? ¿Cuántas balas tienes, Moya? 5, ¿por qué? Pues espero que tengas puntería y que alcancen. Hay una manada de coyotes rodeándonos.
Hija, mandar a la gente a freír espárragos es casi tan rico como un buen pozole. Faltó carnita, ¿eh? Me dio mucha risa la necesidad de poder de su ilustrísima. Pero bueno, yo enfrentaré a mi Padre Dios por mi gula y él por sus perversiones. ¿Pero qué hacía, padre? ¿Obligó a la niña esta? Mira, hija, mientras menos sepas, mejor. Y vamos a disfrutar de esta delicia de pozole. Matías, ¿y esa cara qué pasó? Al parecer vamos a tener que aplazar la boda, Lucrecia. ¿Qué? ¿Por qué? Tu hermano fue mordido por una serpiente. Ya fue atendido por Malverde, pero no sabemos qué tan grave fue. ¿Dónde está? Matías, ¿dónde está Lisandro? ¿Y tu sabiduría indígena te alcanza para saber de cuántos coyotes estamos hablando? Pues no sé, pueden ser 3 o pueden ser más. Pero con tu arma no nos alcanza. Tenemos que encontrar algo más para defendernos. Pues te lo repito, si quieres hacer uno de tus milagros, ahora es el momento. Al milagro hay que ayudarlo. No es tronar los dedos así nomás. Vamos a ver qué podemos conseguir aquí cerca para defendernos y tratar de llegar a la cueva. Vamos. Miren, yo estaba dispuesta a alojarlos aquí en mi casa, pero si me van a estar insultando así, se podrían marchar de una buena vez, por favor. ¿Te molesta la verdad? No, por el contrario. De verdad podríamos manejar todo esto muy bien con la verdad, como siempre debió de haber sido. ¿Quién es, el padre de tu hijo? ¿Está vivo? Sí, está vivo. Es un hombre con muchos principios, es muy educado y... ¿De principios? El padre de su hijo es Malverde. ¿Malverde? ¿El bandolero? ¿Te embarazaste de un malviviente? Nunca fuiste una mujer honorable, decente. No le permito que me insulte y mucho menos en mi casa, Joan. ¿No dijiste que habláramos con la verdad? Bueno, ya, mamá. Todo esto está fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar en esta casa y con esta mujer. Con un hermano que es un forajido y para colmo el padre de ese hijo un bandolero. ¿Ya lo sabe todo el pueblo? ¿O sigue siendo un secreto de tu familia como el del hermano bandolero? ¿Qué les contabas a tus padres de mi familia, Vicente? No todo podía ser mentira. Pues no hace falta que se queden aquí, ni tú ni ellos. Y ya que tanta vergüenza sienten por todo esto, quiero que sepa, señora, que mi hermano Nazario podrá ser un bandido y Jesús, el padre de mi hijo, puede ser otro bandolero también. Pero de los dos, son mucho más decentes y menos hipócritas que todos ustedes. Sobre todo que tú, Vicente. Y ahora, si me disculpan, yo tengo muchas cosas que hacer. La puerta está por acá. Con permiso. China, hay que ver qué inventamos para atrapar al Eleuterio y a su gente. No podemos hacer nada, Nazario, hasta no saber cuántos son. Bueno, ya veremos. Vamos para la salida. ¿Tienes la dinamita? No, pero el coyote y la iguana la tienen, ¿no? Sí. Eso, vámonos, muchachos. Pues si no hay más, vámonos. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto relajo? Vamos a ir a buscar al Chango Luna. ¿Por qué? ¿Se perdió o qué? Pues que anda detrás de Malverde. Siempre anda detrás de Malverde, pero nunca lo alcanza. Nosotros también vamos. No, señorita Lucrecia, discúlpeme, pero puede ser muy peligroso porque podría haber algún enfrentamiento. A mí no me importa, Gamboa. Es mi hermano y quiero ir. Te dije que era peligroso, mi amor. No te voy a exponer así. No hay discusión. No es así. ¿Pero por qué quieren irse? Yo siempre voy a ser tu padre. Y eso nada lo va a cambiar. ¿Sí? Y bueno, nos acabamos de conocer. Con Andy, quizá todos nos podemos llevar bien. Disculpa. Solo quiero que sepas que cuentas conmigo en lo que sea y tú también, Andy. ¿Es en serio? ¿Me voy a quedar aquí a dormir? Vicente, tus padres te están esperando. Mandaron a Nieves a buscarte.
Tú no vas a poder impedir lo que somos, Nacho y yo. No entiendo cuál es la relación entre que tus padres te estén buscando y la relación que tienes con Nacho. Entonces lo que quieres es que me vaya de la casa. Tú todavía eres mi esposa. Ay, por Dios, Vicente. Ay, ya, no peleen otra vez. Ya es suficiente, por favor. Nacho tiene razón. No es el momento ni el lugar. Aquí claramente el problema es otro. ¿Vamos? Espero que sea un lugar mejor que esto.